Por favor, los abanicos para el doctor, senador Name. Los ventiladores. Sí, los abanicos. Bueno, mm, en primer término expresar mi acuerdo con la senadora Daira Galvis en la gravedad que le otorga al video que vimos, ¿no? Yo también considero que es completamente inaceptable una especie de estilo que se ha venido imponiendo en Colombia, particularmente por cuenta de las transnacionales, que es andar por ahí repartiendo baratijas, que por supuesto todos sabemos tienen el propósito de aceitar las determinaciones gubernamentales y de crear opinión pública a su favor. Yo he denunciado específicamente el caso del Anglo-Gol Chanti en el Tolima, ¿no? Entonces, con el cuento que es que quieren mucho al fútbol, entonces el equipo de fútbol del departamento termina siendo el equipo de la transnacional. Entonces, si uno en el Tolima llega a decir que tiene dudas o reservas o no está de acuerdo con el proyecto minero, queda de enemigo del fútbol. Ese es el tipo de prácticas. En el Huila, en el Quimbo, me tocó ver literalmente, aquí tengo una foto incluso en el teléfono, pero no es una buena foto, pero se ve, repartiendo la transnacional en GESA, espejitos contramarcados. Eso ya es casi que una cosa desafiante, ¿no? Porque es obvio que a uno eso le tienen que recordar los espejitos con los que los colonialistas españoles saquearon el oro de América, ¿no? ¿Será coincidencia o será que la cosa llega a ese nivel de provocación? Entonces yo quiero unirme a esa voz de reclamo. Ese tipo de prácticas son por completo inaceptables porque es evidente que aquí hay debates políticos y que hay puntos de vista y que meterles la mano es indeseable. ¿Qué diríamos nosotros aquí si una transnacional de estas, antes de empezar el debate, llegara y nos regalara a los senadores unos cuantos Rolex? ¿Qué diríamos? Pues bueno, proporciones guardadas, el espejito del Quimbo a un pescador que está en la pobreza más espantosa y un Rolex en esta comisión podrían ser una cosa bastante parecida. En el fondo terminan siendo la misma cosa inaceptable. Lo otro es esto, ahí se gastó un poco de millones de pesos la Pacific Rubiales pagando avisos en la prensa, refiriéndose al debate que hicimos aquí hace 8 días. Y particularmente algo así como echándome la culpa mía a este senador por lo que dice ahí del asunto, ¿no? Entonces, no es que hay un problema social gravísimo y económico gravísimo en esa región, no es que hay unas comunidades exasperadas, desesperadas, diría yo, por el maltrato del que están siendo víctimas tanto las comunidades de la región como los trabajadores de Pacific Rubiales, sino que es que lo que pasa es que o el senador Robledo y los senadores de esta comisión somos bobos y alguien nos engaña y nos pone a decir cosas que no son, o somos cómplices de los engañadores, porque no dejan sino esas dos opciones estos personajes de esta empresa. Ayer tuve alguna controversia con algún directivo de esa corporación al aire en una importante emisora de la capital de la República, y lo que percibí fue eso mismo, ¿no? Es la idea de que allí no hay un problema, es decir, que el problema son los trabajadores, la gente, los sindicatos, los sindicalistas, y que todo es una cosa como arbitraria, como una especie de conspiración contra los pobrecitos de Pacific Rubiales, porque todo ahí está perfecto. Y como una gran concesión, senadora Daira, en ese documento dicen que de todos modos ellos tienen que reconocer que todas las acciones de los seres humanos son perfectibles. Casi, les falta yo creo que el 0,nada% para alcanzar la perfección, y es lo máximo que alcanzan a reconocer. Yo tengo que decirles desde aquí a los propietarios y directivos de la Pacific Rubiales que yo me sostengo en cada una de las afirmaciones que hice hace 8 días, porque tengo pruebas, como las mostré aquí, fotográficas, documentales, etcétera, de cada una de las afirmaciones que hice. Espero poder terminar esta tarde una carta que les voy a dirigir ratificándome en lo que dije y sobre todo insistiéndole una cosa que aprovecho y se la planteo a todas las grandes empresas de Colombia y particularmente a las del capital extranjero. Lo dije hace 8 días. Nosotros no estamos porque no haya actividad empresarial en este país, ni siquiera estamos en contra de que haya actividad de transnacionales como esas, o que no haya proyectos mineros energéticos, pero aquí sí tiene que haber una relación civilizada entre esta nación y esos inversionistas extranjeros. Relación civilizada que tiene que ver con que aquí hay unos problemas ambientales
que deben ser atendidos, unas realidades laborales que deben ser atendidas, unas realidades de regalías que deben ser atendidas y unas realidades impositivas de tributos que también tienen que ser atendidos. Y que no se puede montar la falacia de que cuando un colombiano reclama en cualquiera de esos aspectos, entonces es una especie de indeseable, sospechoso, ¿sí?, que se define en los peores términos, porque eso no es sensato, es inaceptable. O sea, lo menos es que reconozcan que tienen un problema con sus trabajadores, que esos trabajadores están disgustados, están molestos, irritados, exasperados, y eso es lo que se expresa en esos actos. Y entonces la solución de la empresa es negar el hecho grueso y fundamental. Ver a quién siniestro le echa la culpa o desinformado o ignorante, manipulado por alguien tenebroso, ¿sí? Y además pedirle al gobierno que eso sí, que traiga todo el ejército y la policía, que sea el caso, que ellos les pagan la gasolina y el transporte, ¿cierto?, con tal de que mantengan una paz militar, una mano dura en el territorio nacional para que esos negocios puedan hacerse. Yo me ratifico en que ese es un mal estilo y le hago un llamado cordial a quienes tienen que ver con estas cosas en el país. No debe ser así. No se puede satanizar y demonizar que unos trabajadores quieran construir una organización. Es que eso es inaudito, son debates como del siglo XIX. Está en la Constitución Nacional el derecho a organizarse, pero hay de que un trabajador se atreva a pensar siquiera en crear una organización. Entonces ya primero es definido como un enemigo de la empresa, como una persona que odia a la empresa, simplemente porque la organización es una manera civilizada de desarrollar relaciones obrero-patronales. Yo le hago una pregunta a todos los que están en esto. Lo civilizado en las relaciones obrero-patronales no es una relación con las organizaciones de trabajadores, eso es lo civilizado. Eso es lo que sucede en Europa y en Estados Unidos y en Japón y en todas partes. Aquí eso, ¿por qué se ha vuelto un problema de ese calibre? Y aprovechar el momento, porque no voy a repetir el debate, por supuesto que no. Aprovechar el momento para señalar una cosa que me llama la atención y que me parece muy importante, y en lo que le doy todo mi respaldo a las supersociedades, ¿no? Y es que veo, según dice el periódico La República, que no es el periódico de la Unión Sindical Obrera, la USO, senadora Daire Galvis, eso está claro que La República no es ese periódico, es un periódico, llamémoslo, de tipo empresarial, pero hace un llamado que es muy importante, y es que señala que parece que está al borde de tomar las supersociedades la decisión de exigirle a Pacífico Rubiales que se convierta en un grupo empresarial. ¿Cuál es la explicación? Esto vale la pena mirarlo con detenimiento, porque creo que es una cosa que es sensata. Dice La República que el grupo de Pacífico Rubiales son 39 empresas, entre filiales, subsidiarias y sucursales. Y dicen que hacen parte de una maraña empresarial, porque realmente cuando uno investiga estas cosas, desenredarlas es casi imposible, son verdaderas marañas empresariales, con una complicación que cuenta también La República, es una maraña empresarial montada en Panamá o desde Panamá, y lo que dice la información es que estas marañas montadas en Panamá son complicadísimas de conocerles sus movimientos y lo que está sucediendo con ellas. Cita La República, dice: el ex superintendente de sociedades, Francisco Reyes, sostiene que el hecho de que las casas matrices, se está hablando en general este fenómeno de casas que se establecen en Panamá, y se establecen en Panamá es porque Panamá es como es, ¿cierto? Dice el Francisco Reyes, dice que el hecho de que las casas matrices de compañías que operan en Colombia se constituyan en Panamá dificulta la identificación de los titulares del capital de las empresas. Ojo con esto es de un alcance enorme, ¿no? Dificulta la identificación de los titulares del capital de las empresas, o sea, dificulta saber quién pone la plata, nada menos, en Colombia, ¿sí?, y en Panamá y en el mundo de hoy, ya que el país vecino mantiene un sistema de acciones al portador que en algunos casos facilita la evasión de la normatividad colombiana, pues cuando las operaciones yacen en paraísos fiscales o en sitios en donde no hay claridad de la titularidad de las empresas, el riesgo de que haya fraude fiscal es más alto. O sea, el riesgo menor es el del fraude fiscal, imaginémonos cuál puede ser el mayor. Entonces yo quiero expresar mi idea de que esto ojalá se haga y sea sensato, es decir, que a esa empresa como a otras,
les exijan constituirse en grupo empresarial con las, digamos, implicaciones legales que esos tienen en lo que tiene que ver con que el Estado colombiano pueda revisarlos con todo detenimiento, como revisan a un señor que tiene una fábrica de zapatos por ahí o una panadería y que le toca jugar con las cartas encima de la mesa en todas sus decisiones. Y reitero, señor presidente, que esta tarde espero tener terminada una carta que le voy a dirigir a Pacífico Rubiales, insistiendo en mis puntos de vista, pero insistiendo sobre todo en una cosa: civilizar las relaciones obrero-patronales exige no tratar a los trabajadores ni como locos ni como delincuentes, que es un poco como los quieren poner. Y eso, por supuesto, no es sensato. Y resolver este problema montando un batallón en las instalaciones de Pacífico Rurales me parece una monstruosidad. Y después se quejan que porque en el exterior Colombia no tiene una buena fama o tiene muy mala fama en lo que tiene que ver con la actitud del Estado frente a los reclamos de los trabajadores. Reclaman 12.000 trabajadores del campo Rubiales y la solución del presidente Santos es ponerle un batallón casi que a las órdenes o por lo menos muy dependiente de la compañía. Pues es un mensaje ante el mundo que ¿cómo quieren que se interprete, senadores? ¿Como un país democrático, garantista, cumplidor de los derechos laborales o como un país que actúa en contravía de esas circunstancias? Muchas gracias, señor presidente. En el Huila, en el Quimbo, me tocó ver literalmente, aquí tengo una foto incluso en el teléfono, pero no es una buena foto, pero se ve, repartiendo la transnacional Engesa espejitos contramarcados. Eso ya es casi que una cosa desafiante, ¿no? Porque es obvio que a uno eso le tienen que recordar los espejitos con los que los colonialistas españoles saquearon el oro de América, específicamente el caso del Anglo-Gol Ashanti en el Tolima, ¿no? Entonces, con el cuento que dice que quieren mucho al fútbol, entonces el equipo de fútbol del departamento termina siendo el equipo de la transnacional. Entonces, si uno en el Tolima llega a decir que tiene dudas o reservas o no está de acuerdo con el proyecto minero, queda de enemigo del fútbol. Ese es el tipo de prácticas. Por favor, los abanicos para el doctor, senador Name. Los ventiladores. Los abanicos. Bueno. En primer término, expresar mi acuerdo con la senadora Daira Galvis. ¿Será coincidencia o será que la cosa llega a ese nivel de provocación? Entonces yo quiero unirme a esa voz de reclamo. Ese tipo de prácticas son por completo inaceptables porque es evidente que aquí hay debates políticos y que hay puntos de vista y que meterles la mano es indeseable. ¿Qué diríamos nosotros aquí si una transnacional de estas, antes de empezar el debate, llegara y nos regalara a los senadores unos cuantos Rolex en la gravedad que le otorga al video que vimos, ¿no? Yo también considero que es completamente inaceptable una especie de estilo que se ha venido imponiendo en Colombia, particularmente por cuenta de las transnacionales, que es andar por ahí repartiendo baratijas, que por supuesto todos sabemos tienen el propósito de aceitar las determinaciones gubernamentales y de crear opinión pública a su favor. Yo he denunciado